Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema súper interesante. Hablaremos sobre los viajes astrales. Si tú tienes dudas sobre este tema o quieres saber un poco más, entonces no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, este tema es bastante delicado y al mismo tiempo es bastante interesante. Así que recuerda que si tienes preguntas o comentarios o de repente alguna experiencia por ahí que quieras compartir con nosotros, puedes hacerlo a través del correo electrónico y por supuesto también a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. Hola, gracias. Muy bien, el tema que tenemos no es muy conocido para muchos, pero una vez que uno entra a conversar de este tema, uno se va dando ciertas sorpresas, ¿no? Va descubriendo ciertas cosas que sería bueno que podamos conversar, porque en nuestra edad, especialmente en nuestra edad, en la universidad, se habla bastante de temas relacionados justamente a lo que son los viajes astrales. Empecemos hablando un poquito primeramente sobre qué información existe. ¿Realmente todos los jóvenes conocemos qué es un viaje astral? ¿Es un tema de conversación o es algo que solamente algunos grupos conversan y manejan? Bueno, según las investigaciones de un colegio universitario de Londres y dos instituciones de Suecia y Suiza, afirman de que nuestro cuerpo está donde nuestros ojos están y que la experiencia extracorpórea, o sea, el viaje astral, vendría a ser simplemente una desviación de nuestros circuitos cerebrales. Pero ¿realmente sucede o no sucede? Mira, hablemos un poquito más. Si se han realizado estudios, eso significa que de repente en esa parte del mundo, en Europa, es una actividad común, que gente habla, que gente experimenta. Pero aquí en Latinoamérica, en la universidad, en sus salones de clase, de repente en sus países o en sus ciudades, ¿realmente se conoce el tema de los viajes astrales? Por ejemplo, yo pregunté a una amiga hoy día, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué son los viajes astrales? Y pensó que estaba algo relacionado con viajes espaciales. Después le dije, no. Me dijo, entonces es una patología. Y, o sea, piensa que es algo como de locura, ¿no? Los viajes astrales. Y yo, en cambio, le pregunté a algunos amigos y dentro de mi círculo, pues, habían personas que lo practicaban. Entonces, te puedo decir, Caleb, que sí hay muchas personas que saben sobre el tema. Realmente pareciera que la información pertinente a este tema está ciertamente con un grupo, ¿no? Como que de repente hay un perfil. ¿Qué otro tipo de conocimientos o conceptos tenemos o hemos escuchado por ahí sobre los viajes astrales? Con respecto a los viajes astrales, se sabe o se lo conoce con el nombre de desdoblamiento, ¿no? Y son generalmente practicados por grupos relacionados con la nueva era, donde manejan conceptos de energía, los chakras. Así que son esos grupos los que mayoritariamente practican este tipo de cosas y las promueven. Hablemos de algo un poquito más personal ya. Si bien es cierto, de repente no todas las personas conocen el tema de la nueva era, como decir, no, yo soy de la nueva era, no. Es muy difícil que alguien diga yo soy nueverista, pero sí existe dentro justamente del desarrollo humano etapas de descubrimiento. Y he escuchado a algunas personas, por ejemplo, argumentar que los viajes astrales o el desdoblamiento, como ya ha mencionado aquí Daniel, son parte del descubrimiento, ¿no? El saber qué hay más allá de tu cuerpo, hasta dónde puede llegar tu mente. ¿Qué otro tipo de argumentos hemos encontrado de parte de las personas que practican los viajes astrales? Algunas personas piensan que ya concentrándose, por ejemplo, la meditación, el yoga, mediante estas cosas, estas técnicas pueden realizar viajes astrales, ¿no? Otras personas cuando están durmiendo sienten que viajan a otros países, se trasladan a otros lugares. Esa sensación, ¿no? De repente a ustedes les ha pasado o a alguien por ahí, ¿no? Sabes que estás durmiendo, pero te ves en tu cama, ¿no? Estás mirándote, estoy ahí, me estoy viendo. Y cuando le cuentas a alguien de los viajes astrales, a una persona que conoce el tema, te dice, ah, eso es, pero realmente no sabes, Claro. ¿has estado soñando? ¿Serán los sueños viajes astrales? Exactamente, ¿no? ¿Qué otros argumentos encontramos de parte de las personas que practican viajes astrales? Uno de los argumentos que yo encontré y me parece muy interesante es de que para hacer esto tú no puedes estar ni drogado ni alcoholizado para que tú tengas un buen sueño, mucho menos usar drogas. Es uno de los argumentos que ellos aducen.
De hecho, se habla de mucha concentración. Las personas que lo practican, porque se sabe que a veces ocurre incidentalmente, y seguramente ya después vamos a conversar acerca de algunos casos, pero las personas que practican y lo promueven dicen que se precisa de mucha concentración y que incluso hay niveles, y te vas a encontrar con otras personas Sí, que hacen sí. los viajes astrales y con entes que no se pueden ver a simple vista. Muy bien, algo interesante también que podríamos comentar sobre los viajes astrales es que aparte que hay información de personas que lo han hecho y se han conocido, ¿verdad? Después de haber realizado el viaje astral muchas veces, ¿no? Se encuentran, ¿no? Y, oye, yo te conocí en mi viaje astral, tal cosa. Y como que un fenómeno que está sucediendo hoy en día es que los adeptos, los creyentes justamente de este viaje astral empiezan poco a aumentar, ¿verdad? Parece que un tema que nadie sabe, nadie comenta, pero una vez que se va comentando, como que poco a poco uno se va haciendo parte del mismo. Y uno de los grupos que practican esto, obviamente argumentan a favor, porque no puedes estar ni alcoholizado, mucho menos drogado. Pero ¿sabes qué? Yo encontraba un artículo donde mencionaba unas personas que la única técnica que se puede realizar para tener estos viajes astrales es consumiendo la ayahuasca, que muchas de pronto personas lo conocen. Sí, sí. Es una planta alucinógena que se da en la selva del Ecuador y del Perú, que la utilizan para tener alucinaciones, Sí, pero lo será... utilizan como que para tener una limpia, pero más Ajá, obviamente una también droga es- alucinógena. exacto, también como medicina, pero también es alucinógena. En los tiempos antiguos se utilizaba como medicina. Pero ¿serán las alucinaciones viajes astrales? ¿Y alguna vez se han preguntado si los viajes astrales tienen alguna relación con la reencarnación? Interesante que ella lo traiga a conversación aquí porque este tema de los viajes astrales también tiene una conexión con ciertas religiones orientales, ¿verdad? Sobre todo, sí. ¿No? Y muchas religiones orientales también defienden, no te defienden necesariamente, pero presentan la creencia de la reencarnación unido a eso, ¿no? El poder de poder salir de tu cuerpo, ingresar en otro lugar. Aunque en la Biblia lo encontramos de repente en otra perspectiva, ¿no? Cualquier ente que entra a un cuerpo que no le pertenece tiene otro nombre, tiene otra manera de ser descrita que ya vamos a llegar a conversar. Hablemos un poquito, por ejemplo, sobre cómo se enfatiza el poder de la mente al hablar de los viajes astrales. Ahí podríamos tener dos posiciones, ¿no? Por una parte, los que no defienden los viajes astrales, ¿no? La parte científica, ¿no? Piensa que los viajes astrales simplemente es parte, una expresión del poder de la mente de poder imaginar cosas, porque nosotros vemos que las personas que hacen los viajes astrales llegan a sentir cosas, ¿no? Llegan a verse en el lugar y percibir, ¿no? Como si estuvieran con su cuerpo, pero están sin él. Por otra parte, aquellos que defienden los viajes astrales dicen que justamente se requiere de mucho poder mental para poder llegar a realizar un viaje astral exitoso. Aunque también hemos visto algunos que lo tienen por incidente, ¿no? Pues como- creo que las personas que tienen esa experiencia astral son personas que obtienen dones o todo el mundo puede tener viajes astrales. La pregunta sería si realmente los viajes astrales, en primer lugar, son reales y si es que Bueno, vienen de el Dios. hecho de que si son reales o no son reales, creo que puede ser todavía un concepto que va a depender de la persona. Lo que a nosotros nos interesa realmente es conversar un poquito más sobre qué ideas hay, porque si es un tema que estamos tratando aquí, es porque dentro del trabajo de producción del programa nos hemos dado cuenta que es un tema que genera conversación, que genera controversia. Personas que están a favor, que dicen, sí, es bueno, te libera, es el poder de la mente, ¿no? Y con esta onda publicitaria que cada vez se hace más fuerte, tú puedes, todo está en ti, tú eres el dueño de todo lo que haces, tu destino eres tú mismo, ¿no? Todo Con está en la mente. Exactamente, con esos banners siempre de tú, pues el viaje astral, el tema del viaje astral cae perfectamente, ¿no? Tú puedes hacer esto, tú puedes llevar a tu mente tienes el a tal control de punto, todo. ¿no? Y eso por un lado. Por el otro lado también encontramos personas más conservadoras que dicen, no, eso está mal, eso está equivocado. Muchos pueden decir inclusive, eso tiene que ver con el diablo. Ciencias ocultas. Exactamente. La magia ¿no? blanca. Entonces, hay realmente controversia en el tema, aunque no muchas personas conocen acerca del tema. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo? No sé si ustedes han investigado algunas características de este viaje astral.
¿no? Menciona que que están conectados por un cordón, ¿no? Por un cordón plateado que se deriva de el cordón umbilical, ¿no? Que va conectado y que transmite los nutrientes al niño. Asimismo, este cordón permite que estén conectados, y menciona en un artículo que este cordón es muy extenso, o sea que puedes ir a cualquier lugar sin desprenderte del cordón, que es el que te mantiene en contacto. Pero que hay algunos peligros, mencionaba, que si tú te despegas tu cuerpo astral de tu cuerpo físico, puede ser que en ese momento venga otro cuerpo astral y se apodere de tu cuerpo y tú no puedas regresar a tu cuerpo. Mira, este tipo de ideas realmente empiezan como a darnos escalofríos, ¿verdad? Sí. Lo interesante es que muchas personas, y he tenido la oportunidad, de conversar con algunas que utilizan los viajes astrales como un medio sano, voy a expresarlo así porque esas fueron las palabras que yo recibí. Es una manera sana realmente de cerrarle las puertas a toda la maldad del mundo. Porque en el mundo tú prendes la noticia, muerte, abres tu ventana, un atropellado, te vas a ver al vecino de la vuelta pegándole a la esposa, vas a ver al vecino del otro lado peleando con los hijos, o sea, realmente una manera de cerrarle a toda esa mala vibra, vamos a colocarla así, ¿no? Es el viaje astral. En este viaje astral me decían, esta persona, bueno, aunque sean 2, 3 personas, coincidían en lo mismo, ¿no? El viaje astral realmente me permite ver la parte buena de la gente, encontrarme con personas que piensan y se sienten como yo, y realmente, o sea, hay muchas posiciones. Ahora, con respecto a eso, inclusive hay muchas personas que utilizan los viajes astrales para poder descubrir secretos, porque como uno puede, según lo que ellos dicen, no salir de su cuerpo y nadie te puede ver, ¿no? Al menos otro cuerpo astral te puede ver. Puedes conocer lugares, o hay gente que lo usa también para el mal, ¿no? Que hay gente que aprovecha esa situación de que no te pueden ver para causar daño. Entonces, estamos hablando de una herramienta que de ser real podría ser muy buena o muy peligrosa también. ¿Qué sucede? No sé si ustedes han llegado a leer de repente por ahí con aquellas personas que no llegan a conectarse a su cuerpo. ¿Han encontrado alguna vez eso? Yo leí algo que decía que hay personas que la primera vez no lo pueden lograr, pero que les daban recomendaciones que sigan intentándolo, que les daban algunas técnicas, por ejemplo, el estar dormido y concentrarse, no, por ejemplo, estar dormido, ¿no? Y que sueñan. Otra decía estar acostados, no cruzar las piernas, no cruzar los brazos y concentrarse en la punta de tus pies, y vas subiendo todo tu cuerpo hasta que sientes que tu cuerpo se va despegando. Es como si fuera todo un procedimiento. Exacto. Pero ¿qué tan y real dice que si no te funciona, puedes combinar algunas técnicas y formar tu propia técnica para que así, con la práctica, hasta que ya vas soltándote. Mira, yo leí cierta vez a alguien que decía que las personas que están en coma son personas que no regresaron de su viaje astral, ¿no? Y algunos testimonios, recuerdo que una vez vi inclusive un documental que mencionaba, ¿no? Una persona diciendo, bueno, yo tuve un accidente y yo me vi ahí tirado en la pista, ¿no? Y veía a la gente que se acercaba, y los paramédicos, y de ahí vi la ambulancia, y veía la ambulancia desde arriba, y llegué hasta el hospital, y yo veía mi cuerpo, pero no había cómo llegar, pero en un momento como que sentí que ya tenía que llegar, y regresé a mi cuerpo, y todos me dijeron que había estado en coma. O sea, realmente parece que de alguna manera para muchas personas este tipo de actividades es real. Ahora, ¿qué creen ustedes que hay detrás? Y cuando hablo detrás, hablo de la necesidad de las personas, de nuestros amigos, porque tenemos amigos que posiblemente practican esto, de recurrir a este tipo de escape, porque es un escape, es una negación de la realidad, es irse y buscar algo diferente a lo que tengo ahora. ¿Qué razones podría haber que sean lo suficientemente poderosas, suficientemente fuerzas, que te podrían, por decirlo así, motivar enormemente a hacer este tipo de actividad? Mira, Khaled, en un artículo leí también que decía que estas cosas se dan en la etapa REM, ¿no? En la etapa del sueño REM, cuando estás en un sueño profundo, empiezas a tener esos viajes astrales. Y justamente el sueño se da en el subconsciente, y es donde tú realizas cosas que no has podido realizar en la realidad, ¿no? Las llegas a concluir en esta etapa. ¿Y esto no será que nos ayuda al autodescubrimiento? Como son cosas que las tenemos en nuestro subconsciente, son cosas que queremos realizar. Y si los viajes astrales implican concentración, ayudan a relajarnos y suceden cuando estamos dormidos, también podrían ser utilizados para métodos de hipnotización. Pero yo encuentro aquí un poco de contradicción, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estábamos hablando al inicio, unos dicen que tienes que estar sin ningún tipo de droga y otros dicen que sí. Luego unos dicen que necesitas de mucha concentración, pero al mismo tiempo hemos visto que hay personas que les sucede en el sueño. Entonces, sí. de hecho, o sea, no hay algo definido, no hay un parámetro definido en esto. Exactamente. Miren, recién estamos empezando a escarbar en el tema,
porque aún no hemos visto qué motivos puede haber, todavía no hemos conversado tampoco de repente en que ciertos profetas a veces utilizan la frase, ¿no? Fue arrebatado en visión, o sea, como que mi cuerpo estaba acá, Claro. Da la y de impresión de repente que- salí Sí, de sí, mi cuerpo, ¿no? sí, Entonces, exactamente. ahí realmente de repente hay pistas en la Biblia que puedan mencionar esto de los viajes astrales. Todavía no vamos ahí, pero vamos a llegar. Ustedes no se muevan, esto es Controversia, el tema que estamos tratando, viajes astrales. Regresamos después de un corte. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia y el tema que estamos tratando está muy interesante. Estamos hablando justamente sobre los viajes astrales. Y en el primer bloque, queridos amigos y chicos acá que estamos conversando siempre, hemos visto varias cositas interesantes, ¿no? Realmente esto de los viajes astrales no es una cuestión ajena a nuestra realidad. Tenemos amigos, tenemos conocidos, hay información, o sea, no es una cuestión de un grupito nomás. ¿Qué podríamos mencionar, por ejemplo, sobre algunas experiencias de personas? ¿Qué sucede en estos viajes astrales? Por ejemplo, yo recuerdo que hace un tiempo atrás un amigo mío, una persona cristiana, ¿no? Me contó que estando en un momento difícil de su vida espiritual, ¿no? De su vida cristiana, él tuvo uno de estos viajes, él se vio, dice que él durmió preocupado por una situación X, un problema de sus padres. Y él quedó profundamente dormido, de repente él se vio, ¿no? Y luego él caminó, inclusive salió hasta el patio de su casa, él lo identificó, porque cuando está soñando se da cuenta que es un sueño, pero él lo vio, ¿no? Él dice, ¿no? Y después él se asustó y de repente despertó y dijo, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces él nos contó eso que le había acontecido. Y de hecho, como lo dice Daniel, en estos viajes te puedes encontrar con personas ya fallecidas. Y chicos, yo tengo una duda. ¿Será que los viajes astrales tienen que ver con el ocultismo? Pareciera que hubiera alguna conexión, ¿verdad? Sí. Mira, y no sé, ustedes mencionaban hace unos instantes en el bloque anterior que esto tiene que ver con chakras, tiene que ver, bueno, concepciones orientales en su mayoría. Muy ¿no? orientales. Y hoy para el mundo occidental realmente muchos estamos como que tomamos ciertas cosas pero otras no. Ahora, aquí en Latinoamérica, y vamos a decirlo así, nuestro heritage, nuestro legado, ¿verdad? Está lleno realmente y plagado de este tipo de conceptos, de este Sí, tipo sin duda, de actividades, ¿no? Sí, En sí. diferentes partes del Perú, ciertas personas ofrecen sus servicios a través de viajes astrales, ¿no? Yo te voy a decir dónde está, qué está haciendo, lo voy a traer a tus pies, lo voy a tener enamorado. O sea, realmente tenemos como que un background que está relacionado con el ocultismo, con el satanismo, con muchas cosas que preparan un marco para el desarrollo de los viajes astrales sin ningún problema. Pero No es- sabes, también algunas religiones han adoptado los viajes astrales. Por ejemplo, una vez colportando en el Ecuador, me encontré con una persona que me comentaba que él había tenido algo de eso, que él decía que había estado durmiendo y que de repente se levantó de su cuerpo y vio que su cuerpo estaba en la cama y lo vio así y comenzó a caminar, pero sin tocar el suelo y estuvo sobre el aire. Miren, esto de alma, cuerpo, vi mi cuerpo, yo estaba afuera, suena a dualismo, ¿verdad? Y cuando hablamos de dualismo, ¿de qué estamos hablando? Que son dos cosas. No estaríamos enfrentándonos, quizás que en realidad los viajes astrales podrían ser más que algo que nos sucede, una fuerza o un ente superior que está jugando con nuestra mente de pronto y que en realidad nos Podría hace ser, sí. ver y y sentir esas cosas para poder confundirnos. Realmente esto se está tornando bastante preocupante, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, se apagaran las luces, entonces estaríamos, ¿Qué pasó? ¿qué Exacto, pasó? entonces- ¿Qué está pasando? ¿No? Sin embargo, en la Biblia también encontramos ciertas expresiones, ¿verdad? Algunas actividades como que dan a entender que los viajes astrales no son una cuestión de ahora nomás, sino que viene de Desde antes. varios tiempos, ¿no? Hay tradiciones. Encontramos, por ejemplo,
Cuando un profeta trata de explicar o cuenta una visión, esta frase es común, ¿no? Fui llevado en visión. Fui arrebatado. Fui ¿no? arrebatado en visión, típico de Daniel, ¿no? Siempre menciono, fui arrebatado en visión. Claro. Y suena justamente a eso, ¿no? Yo estoy acá, querido Señor, estamos conversando, estamos orando. De repente. Y de repente Se fue. me fui, ¿no? Y mi cuerpo se quedó orando abajo. Entonces, realmente esto nos permite cuestionar algunos asuntos de repente en la Biblia. La pregunta de pronto sería, ¿cuál es el concepto que nos da la Biblia? Hablamos de que somos un arrebatamiento. conjunto de cosas, ¿no? Un cuerpo, un alma. ¿La Biblia sostiene un concepto dualista o no? ¿Y las visiones de los profetas pueden considerarse como viajes astrales? Mira, justamente de repente a eso está apuntando lo que estamos conversando, porque para muchas personas realmente esto puede ser una cuestión bíblica, ¿no? De repente estamos hablando a alguien que es cristiano, que lee su Biblia y ha tenido una experiencia de este tipo y realmente ve en la Biblia, ¿no? Que, mira, él también fue arrebatado, de repente Dios ya me va a mostrar algo. Y miren, algo interesante es que en las visiones de los profetas, especialmente cuando son llevados a otros lugares en visión, podemos ver, ¿no? Y me habló tal ángel, me encontré con tal persona, o sea, explican de seres que no son visibles a los ojos. Y en los viajes astrales también encontramos personas, seres, ¿verdad?, que no son visibles a la simple vista. Y comentaban por aquí como que hay categorías, ¿cómo es eso? Sí, en algunas personas cuando explican, ¿no? Que supone que son personas que ya están en cierto nivel de su control mental, espiritual, cuando uno va investigando ve que ellos te dicen, no te vas a encontrar con almas errantes, te vas a encontrar con elementales, te vas a encontrar con otros viajeros, entonces da la idea de que, o sea, estamos plagados en un mundo espiritual y a través de los viajes astrales tú vas a poder entrar en contacto con ese mundo. Y decían que estos seres astrales te pueden servir como una guía. Si tú de pronto te llegas a perder en los viajes astrales, ellos te sirven como una guía. Solo se acercan a ti cuando ven que tú puedes estar en peligro. Y ahora, ese tema es tan polémico que hasta ha sido utilizado para una película. En una oportunidad yo vi una película y en realidad podríamos decir que un viaje astral es algo como diabólico en realidad, no... Y No de se hecho, no se siente natural. Claro. De hecho, como lo dice ella, si estamos hablando que hay cosas buenas y hay cosas malas, entonces, si esto está relacionado con el ocultismo, ¿cómo es que los profetas quizás tuvieron algo parecido? ¿No será Como el que- arrebatamiento, ¿no? Exactamente. Podríamos empezar quizás por analizar cuál es el propósito de las visiones y cuál es el propósito de los viajes astrales. Es interesante que podamos explorar un poquito esta parte, porque realmente fuera de las experiencias que cada persona haya podido tener, fuera de las razones y los mismos motivos que una persona puede utilizar para poder motivarse a hacer uno de estos viajes, vamos a colocarlo así, como una actividad, realmente podemos ver que hay cierta relación entre la negación de realidad, la negación de poder enfrentar las cosas y los viajes astrales. O también la relación de poder, porque imagínense, si yo puedo salir de mi cuerpo, ir a donde quiera e inclusive mover cosas, hacer cosas en ese estado espiritual, entonces yo prácticamente no tengo barreras, puedo hacer lo que sea. Claro, puedes conocer lugares que quisieras conocer en Sí, realidad, pero no los sí, puedes sinceramente no hacer. lo puedes Descubrir hacer, cosas, claro. dañar personas que me han hecho mal y ellas no Y van a poder sabes, dañar a algo que mí. mencionaban era que esos viajes astrales se aconseja que solo los deben usar para hacer el bien, porque si los usas para hacer el mal puede venirse todo contra ti nuevamente. Mira, qué interesante, realmente vemos diferentes filosofías aquí, ¿no? Eso de que todo el bien que haces te regresa y todo el mal que tú haces te puede venir contra ti, me suena un poquito al karma, por ejemplo. Exacto. Filosofía Pues, oriental. Yo he escuchado que los viajes astrales son más utilizados para fines macabros y Eso podría ser cierto. Hace un tiempo tuve la oportunidad de leer un libro de una ex satanista, una ex mujer satanista, y ella decía que como parte de las cosas que ella hacía era hacer los viajes astrales, se dirigía a la casa de la persona que quería dañar, ¿no? Y escribía cosas en la pared, lanzaba los platos al aire, y como la persona no podía ver, la persona a la que ella estaba dañando simplemente terminaba asustada, sorprendida, ¿no? Miren, realmente este tema se está tornando como que un callejón sin salida, porque podemos entender, realmente personalmente, lo voy a colocar así para no afectar a nadie, tampoco al canal ni al programa, personalmente puedo entender por qué una persona desearía realmente hacer este tipo de actividades. La realidad que tenemos, los problemas con los que tenemos que lidiar, lo que los padres de familia tienen que enfrentar, lo que los jóvenes en presión grupal, en presión de familia,
en un montón de cosas, tienen que lidiar diariamente, realmente crean la necesidad del escape, ¿no? Ya no aguanto, quiero irme, quiero desaparecer. Y muchas veces este tipo de cosas son las que dan pie a que ciertas personas pues empiecen a experimentar con este tipo de actividades, con este tipo de sensaciones. ¿Les parece a ustedes de repente que el viaje astral se está presentando muchas veces como una solución, un escape a los problemas? Está presentando no solamente como una solución, sino como algo que es bueno. Porque si nosotros vemos un poco la filosofía, se habla de un autodescubrimiento, se habla de algo que eres tú, finalmente es parte de ti mismo, entonces hazlo porque va a implicar tu realización. Claro, y puede ser que eso te ayude a crecer, a desarrollarte como persona. A conocerte más. Pero estas cosas también te pueden sacar de tu realidad, de no resolver tus problemas porque sabes que debes estar en un estado así para poderlo solucionar. Puede ser que te encierres ahí y solo vivas en ese mundo para no aceptar la realidad de lo que está sucediendo a tu alrededor. Todo esto en el marco de que los viajes astrales sean reales. Miren, pongámonos por un momentito a pensar. O sea, realmente, no sé ustedes, pero este tipo de temas como que nos pone un friecito en la espalda, ¿no? Sí. Porque realmente es un Son tema extraños. que hay muchas personas que lo saben, que lo predican, que lo toman con pasión, pero no sabemos mucho. Y es posible que de repente estemos hablando a alguien en casa que está experimentando ciertas cosas relacionadas con lo que estamos viviendo acá. Y pueden estar metiéndose en una actividad que realmente puede tornarse bastante problemática. Qué importante es realmente el que podamos conversar de estos temas. Y nosotros queremos animarles a ustedes en casa también. Recuerden que no hay tema que no deba ser conversado en familia. Si usted es padre, madre y está ahí con sus hijos viendo el programa, debe buscar conversar absolutamente todo con su familia. Pero mientras tanto, si usted no sabe sobre el tema que estamos tratando aquí en los viajes astrales, no se preocupe, que en los próximos siguientes bloques estaremos aquí con un invitado especial que nos va a ayudar a responder todas nuestras preguntas. Ustedes no se vayan, esto es Controversia, volvemos después de un corte. Muy bien, estamos de regreso, esto es Controversia y realmente estamos tratando un tema súper interesante. Estamos hablando sobre los viajes astrales. Hemos compartido ya 2 bloques conversando diferentes aspectos del tema y ahora tenemos con nosotros a nuestro invitado. Él es el Magíster Jesús Anco, docente en la Facultad de Teología aquí en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la oportunidad, jóvenes, de estar por aquí y bueno, vamos a comenzar con pudiendo conversar algunas preguntas. Bueno, empecemos definiendo un poquito sobre qué se entiende por viaje astral, ¿no? Porque aquí conversamos que realmente hay ideas diversas y no muchos realmente conocen exactamente qué es. Es más, a pesar de la descripción, para muchos sigue siendo confuso. ¿Qué es un viaje astral? Bueno, yo creo que un viaje astral es una experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, nos vamos a encontrar con una variedad de diferentes tipos de viaje astral, ¿no? ¿Por qué? Porque se limita o se dirige a personas y cada persona pues tiene una variación de otra y otra y otra. Y eso es por una parte, ¿no? En la cual una experiencia que se da en el subconsciente de la persona y en esa experiencia esa persona pues logra contactarse o bien con una persona muerta, o bien con un país lejano, y lo hace pues lejos del cuerpo. Lo hace saliendo a través del espíritu a otro lugar. Y hay algunos que lo hacen pues buscando esa experiencia. Pero hay muchas experiencias también de personas que dicen que no lo buscaron, que simplemente les aconteció. Entonces todo ello lo denominan pues un viaje astral. Ahora, si el poder de la mente es muy grande y esto se genera a nivel del subconsciente, ¿esto solo nos puede dejar en un estado de coma o esto puede parecer solo que nos hace personas como antisociales?
Bueno, mira, te respondo desde la perspectiva de los mismos, de las mismas personas que apoyan los viajes astrales. Ellos sostienen de que no hace ningún daño y a la vez también sostienen de que todas las personas pueden tener una experiencia astral. Esto se ha difundido tremendamente desde más o menos 1975 con un psiquiatra llamado Raymond, que comienza a escribir un libro que es Life After Life, o sea, vida después de la vida. Y de ahí viene también el término experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, a tu pregunta, es necesario recordar de que la mente tiene mucho poder. Y de que ese tipo de experiencia lo están teniendo muchas personas. Sin embargo, hasta ahora, por lo menos yo no tengo conocimiento de una persona que haya pasado por esa experiencia y que haya sido, de repente, haya terminado bastante mal. No tengo ningún dato frente Muchas a eso. personas que se iniciaron en este tipo de actividades, y justamente usted ya lo había mencionado aquí, empiezan como que uno buscándolos y otra no. Sin embargo, podemos ver que el gran número de personas que lo buscaron, hablamos de personas de edad, ¿verdad? O sea, adultos jóvenes, mientras que muchas de las personas que les dio de casualidad siempre siempre se reúnen como que personas más jóvenes, ¿no? ¿Será esto de repente, ¿no? Vamos a ponerlo así, parte de nuestro propio descubrimiento? Hoy en día realmente todo lo que nos rodea nos anima realmente a colocar nuestras fuerzas, a colocar nuestros sueños, a motivarnos a nosotros mismos, porque si tú no te motivas, ¿quién te motiva? Como que de repente es una parte del descubrimiento de uno mismo. Lo que tú dices es muy cierto, Caleb, y jóvenes, ¿no? Realmente los viajes astrales se los está visualizando como una experiencia de desarrollo, de evolución. O sea, tú al realizar esto, tu ser se desarrolla, estás creciendo espiritualmente. A la vez también hay una tendencia en la actualidad de poder descubrir lo desconocido, de saber qué hay más allá de lo que el común denominador conoce. Esto ha hecho que este tema se vuelva bastante común y llame mucho la atención en todas partes del mundo. Ahora, usted nos habló acerca de que es una experiencia que sucede a nivel de subconsciente, ¿cierto? Hay posiciones, sobre todo las personas que son científicas, que dicen que en realidad esto es una jugada de nuestro cerebro, que no tiene nada de sobrenatural y que solamente es un juego de nuestro cerebro, porque justamente la mente es tan poderosa, la persona quiere escapar de la realidad, entonces el cerebro le hace una jugada satisfaciendo la necesidad que tiene la persona de escapar. ¿Qué podríamos decir con respecto a eso? Bueno, lo que tú mencionas también se puede ver en algunas experiencias. En un artículo, un investigador llamado Clifford Goldstein escribe que de un joven que era bastante apegado a lo que es la ciencia y creía que todo lo que viene del laboratorio, eso es lo que se puede creer, y lo que no viene de allí entonces no se puede creer. Lógicamente el tipo no era cristiano. Sin embargo, él tiene una experiencia de ese tipo. O sea, en la cual pues él está allí, se va a descansar y comienza a sentir pues de que algo desde sí comienza a desplegarse, a desdoblarse, como que querer salir. Entonces él un poco que se asusta, cuenta a otra persona, a uno de sus amigos, y su amigo le dice, yo he tenido varias de esas experiencias. Le da algunos consejos para que esto pueda desarrollarse, y entonces podemos ver en esa sola experiencia que hay experiencias también de personas que apoyaron el punto de vista científico, y que también pasaron por una experiencia de esa índole, un viaje astral. Sin embargo, la pregunta es difícil de responder, porque todo llega a un punto. Es una experiencia, y en experiencia tú puedes tener una experiencia y yo puedo tener otra experiencia, y quizá nunca nos pongamos de acuerdo. Algo interesante. Si una persona está pasando por un viaje astral, ¿podríamos decirle que está desarrollando una actitud paranormal? Paranormal. Bueno, la parapsicología y desde hace pocos años está tratando de
de poder reunir una serie de actividades que escapan a lo normal, que escapan a lo natural, ¿no? A la ciencia también. A la ciencia. Y dentro de ella está lo que es el viaje astral, ¿no? Entonces, decir que es parte de algo paranormal, yo creo que es correcto. ¿Nuestro cuerpo realmente tiene un alma? Muy bien. Desde la perspectiva bíblica, nosotros podemos darnos cuenta que el ser humano es un todo integral. Y el término alma, a la luz de la Biblia, se muestra como el todo de la persona. Génesis 2:7 dice, y creó Dios al hombre, dice, formó Dios del polvo de la tierra al hombre, y fue el hombre un alma viviente. O sea, vale decir, el alma es el todo. Aquí estamos, por ejemplo, 6 almas. Entonces, en el estadio hay 40,000 almas. Entonces, eso es alma. Sin embargo, el concepto de alma desde la perspectiva griega es diferente. Alma es lo incorpóreo. Alma es aquello espiritual que está dentro de ti, que está encarcelado. Ojo, estamos hablando de una filosofía de hace más o menos 2400 años, pero que en la actualidad ha resurgido con mayor fuerza, y más aún en las religiones orientales que están de moda, por cierto. Algo interesante que podemos ver, y usted mismo comentaba, que hablamos de experiencias cuando hablamos de viajes astrales, es que hay coincidencias en estas experiencias, lo que permite que de alguna manera puedan ser documentadas. Por ejemplo, se habla de un cordón de plata que une al cuerpo con el espectro que sale del cuerpo. Entonces, algo que de repente deberíamos preguntarnos es a qué se refiere o qué referencia tiene un cordón de plata, especialmente para aquellos que tenemos una filosofía basada únicamente en lo que nos enseña la Biblia. Es cierto, desde 1975 se ha tratado de reunir todas las experiencias de las diferentes personas de diferentes partes del mundo, y se ha tratado de poder colocar una base teórica a ello. Y dentro de esa base teórica, pues, por ejemplo, Robert Moore, que es un investigador también de lo paranormal, da una serie de requisitos cómo poder entrar a ese viaje astral. Y a la vez también se habla del cordón de plata, que es el vínculo entre lo espiritual o lo astral y lo físico y lo corpóreo. Es algo similar a lo que pasa con el bebé que está por nacer dentro del vientre de la madre. Entonces, el bebé depende de la madre a través del cordón umbilical, pero cuando sale, ese cordón es cortado. En el caso de la persona mientras está con vida, tiene ese cordón de plata que lo une, y él puede irse a cualquier parte del mundo, él puede encontrarse con personas ya que han muerto, pero un día eso se va a cortar, y cuando se corta, entonces ese cuerpo astral, ese yo astral es libre. Y si esto sucede cuando está en el momento del viaje astral, si el cordón de plata llega a cortarse, ¿podría suceder esto? Bueno, basado en la teoría que ellos mismos colocan, y eso lo puedes encontrar en internet, ellos dicen que la persona muere. La persona muere. Miren, estamos entrando realmente dentro de una parte del tema, un punto de la conversación en la cual estamos hablando cosas serias. Estamos hablando ya de la vida, estamos hablando de la integridad, de la muerte de una persona inclusive. Estamos hablando realmente también en dos cosas sobre cuerpo y alma. Y a pesar de la explicación, estoy seguro que todavía hay personas que nos pueden estar viendo en estos momentos y puedan aún estar buscando justificación de alguna manera para poder realmente realizar este tipo de actividades. Bueno, es mejor salir de mi cuerpo a tener que soportar la realidad que tengo, entre otras cosas. Aún queda un punto muy importante para hablar, con el cual vamos a volver en el siguiente bloque, que es justamente explorar qué menciona la Biblia, qué consejos, qué actividades realmente podemos encontrar en la Biblia que nos puedan direccionar correctamente respecto a este tema. Y así es, amigos, la Biblia tiene respuesta absolutamente para todo. Así que si ustedes la quieren descubrir aquí en el programa, no se muevan, regresamos después de un corte. Ayer aprendí
que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en Controversia, estamos tratando el tema viajes astrales. Estamos ya en el último bloque para poder realmente explicar ciertas cositas y llegar a la conclusión especial que necesitamos sobre este tema. Y bueno, el Magíster nos sigue acompañando también aquí en el programa. Cuéntenos un poquito ahora, ya hemos visto el aspecto general, lo que se piensa, lo que se cree. Sin embargo, hablando de experiencias específicas, ¿no? ¿Es posible garantizar científicamente un viaje astral o solamente está limitado a experiencias? Desde mi perspectiva está limitado solamente a experiencias. Es cierto que los que apoyan estas experiencias de viajes astrales están tratando de poder juntar también algunas investigaciones científicas para validar que estas experiencias son reales. Pero a la vez también quienes no aceptan estas experiencias pues tienen argumentos para ello. Es por eso que si ustedes pueden revisar, y nuestros amigos también televidentes lo pueden hacer, se van a dar cuenta que hay investigaciones que apoyan y otras que no apoyan. Desde mi perspectiva se limita solamente a una experiencia, ¿no? de la persona. Ahora, hay personas que lo han vivido. Estaríamos hablando que de pronto desde una perspectiva bíblica, ¿existe algún ente mucho más poderoso el cual podría estar jugando con la mente de las personas para poder tener esas experiencias con algún objetivo específico? De repente lo que él está tratando también de entrar al tema y podemos hacerlo para abrir un poco más la perspectiva. ¿Hay alguna relación entre viaje astral y ocultismo? Desde luego que sí. Miren, hay una relación en el sentido que el viaje astral hace que la persona, salga de su cuerpo para poder encontrarse, por ejemplo, con personas muertas. Entonces ya desde ese punto, desde la perspectiva bíblica, sabemos que los muertos nada saben. Eclesiastés 9:5 nos presenta claramente de ello. Su memoria es puesta en el olvido, nos dice. Y también Salmo nos dice que los muertos no pueden alabar a Jehová. Y lógicamente no lo hacen. Entonces, ¿quién está detrás de ello? Ahora, dentro de la Biblia también encontramos, por ejemplo, en 1 Samuel 28, la experiencia de Saúl. Aunque no es similar a un viaje astral, es inverso al viaje astral. Vale decir, un muerto viene y conversa con el rey de los israelitas, con Saúl. En el caso del viaje astral sería que Saúl se fuese en desdoblamiento a conversar con un muerto. Entonces, claramente la Escritura presenta que allí está involucrado un ser llamado Satanás. Desde la cosmovisión bíblica hay dos poderes, hay solamente dos poderes. Está Cristo y sus ángeles y está también Lucifer y sus ángeles. Pero Entonces, si esto es un viaje astral, lo podríamos tomar desde un punto de vista espiritual, quizás estas personas lo piensen así. ¿No será como un don que Dios les ha dado? Lo interesante es que las personas que practican ello difícilmente buscan luego a Cristo. O sea, buscan más la experiencia y encuentran en la experiencia el desarrollo que ellos quieren o satisfacer la curiosidad que ellos tienen, pero difícilmente buscan dentro de ello a Cristo. Entonces, y si nosotros nos vamos dentro de las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Hechos 4:12 nos dice que el único medio de salvación o el único nombre bajo el cielo dado a los hombres es Cristo Jesús. La única vía de escape para los problemas que uno pueda tener aquí. Entonces se podría decir que esas personas que practican los viajes astrales están directamente relacionadas con el satanismo. Yo diría que están siendo engañados de una manera al parecer inofensiva. ¿Engañados? ¿Por Engañados. Apocalipsis 12:9 nos dice que hay un ser que quiere engañar a todo el mundo. Y lo describe, ¿no? Su nombre es el diablo, Satanás, la serpiente antigua, que engaña al mundo entero. Yo siempre me he preguntado, también como teólogo, ¿cómo va a lograr eso?
O sea, engañar a todo el mundo entero, wow, son millones de millones. ¿Y cómo engañarlos a todos? Y me parece que esta experiencia de los viajes astrales es una de las maneras como puede el enemigo engañar a Es una una herramienta persona que está utilizando para alejarlo de Satanás Cristo, Para alejarnos de Dios. para alejarlo de Dios. Ese es lo que Ahora, puedo ver allí. estábamos discutiendo con Kyla un punto importante, ¿no? Ujú. Nosotros vemos en la Biblia, ¿cierto?, las visiones. Y ahí hay expresiones en las que se dice que el profeta era arrebatado, ¿verdad? Era tomado en visión y era llevado a ciertos lugares. Básicamente hablaba, dando la idea de que el cuerpo se quede en un lugar y él esté en otro. y hablaba sería? con seres espirituales, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un viaje astral y los sueños que tenían los profetas? Sí, ¿no será Es que lo ellos tenían un mismo. viaje astral? O Dios usaba los viajes astrales de pronto para las Tranquilo, visiones. macho, tranquilo. Vamos a dejar que nos conté. Muy bien, es cierto, hay una similitud. Pero si nosotros vamos en detalle, por ejemplo, en Hechos capítulo 8 se habla de la experiencia de Felipe y un hombre y un etíope, dice, ¿no? En el cual después que el etíope es bautizado, dice el texto en Hechos capítulo 8, que Felipe es arrebatado. Es arrebatado. Entonces, en ese caso, cuando usted analiza el texto, se va a dar cuenta que ¿quién hace eso? No es la persona. O sea, no es que él mismo dijo, muy bien, me concentro y me voy. No, es Dios quien a través de su poder lo toma y lo lleva a otro lugar. Entonces, vendríamos a decir que el arrebatamiento es practicado, o sea, otra persona lo realiza. En cambio, el viaje astral lo realiza uno mismo. Exacto. Esa sería una diferencia. O sea, en el caso de los arrebatamientos que aparecen, en el caso de Felipe, es Dios quien lo realiza. La segunda diferencia es el propósito. En el caso de los profetas que me estuvo mencionando aquí la señorita, es que Dios hace caer en visión al profeta, que tiene algunas situaciones similares a un viaje astral, porque el tipo pues pareciera ser como que no está en ese lugar. Parece ser que no respira, parece ser que las personas que están al lado no logran ver lo que él está viendo. Ujú. ¿Quién hace eso? Lo hace Dios. ¿Pero con qué propósito? Darle un mensaje. Un mensaje, proposicional, un mensaje claro para que lo pueda él brindar a las personas que lo rodean. Ahora, ¿ese evento tiene algún indicio de desdoblamiento? ¿El profeta es desdoblado para poder recibir la visión o no? No, sí, claramente podemos darnos cuenta. Por ejemplo, en la visión de Pablo, que tiene acerca de Jesús en el camino a Damasco, los que están al lado no entienden lo que pasa. Y solamente Pablo es el que escucha, Pablo es el que ve todo ello y entiende el todo. Pero los que están alrededor, no. Entonces, Dios allí emplea no un desdoblamiento, no es que Él se desdobla y se va, es Dios quien viene y Le toma a presenta. esa persona. Entonces, esa me parece que es la diferencia dentro de la Hay un asunto que también necesitamos conversar. El hecho es que está bien, no es. Una característica también que podríamos ver es que en los viajes astrales hay un cordón de plata uniendo al cuerpo, ¿no? Cosa que no aparece en las visiones. Sin embargo, y siempre hay un sin embargo, la verdad, siempre tratamos de encontrar ese punto para que realmente la controversia sea resuelta. Sin embargo, vamos a seguir encontrando testimonios de personas que a través de viajes astrales entienden o encuentran una nueva perspectiva de vida. Realmente encuentran en los viajes astrales la manera de desfogar el dolor, la preocupación, el estrés que puedan estar teniendo dentro de su realidad. Entonces, si esta es la manera, ¿no sería en realidad una actividad positiva a realizarse? Yo creo que parece que sí, pero si tú estudias a profundidad la Biblia te vas a dar cuenta que es un engaño. Porque la Biblia te presenta directamente, y para los amigos que nos escuchan, la Biblia nos presenta que hay un solo camino de salvación. O sea, hay uno solo, y es Cristo. No hay otro camino, no hay otra vía de escape para los problemas, las dificultades y las decepciones que uno puede tener.
Entonces me parece que el viaje astral es una técnica engañosa, al parecer inofensiva, que disimuladamente va retirando al joven o a la persona de Cristo. Lo va apartando de Cristo y lo va engatusando y mostrándole de que el viaje astral es la solución para tu problema. Entonces, desde esa perspectiva me parece que es un engaño. ¿Cuáles serían el fin, el propósito que tenían las visiones? Porque de repente para alguna persona que nos haya podido estar viendo aquí en el programa, está bien, es otra cosa, no tiene nada que ver, pero para alguien visiones y viajes astrales es lo mismo, y de repente nos vamos a encontrar con alguien que está convencido o convencida de que su viaje astral, que hasta ahorita se enteró que era viaje astral, es una actividad realmente que proviene de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué peligros o de qué manera podemos realmente darnos cuenta cuándo está sucediendo una cosa, cuándo es un sueño en realidad? Yo creo que son dos cosas que pueden ayudar. Para una persona que está encontrándose que lo que practicaba realmente es algo no correcto. Uno es poder buscar a Dios, y la Biblia da una técnica, y la técnica que la Biblia da es la oración. Entonces, buscando a Dios en oración, en comunión con Él. Y en segundo lugar, buscando lo que dice la Biblia acerca de ello. Y hemos leído algunos pasajes, como el caso de Felipe y el etíope. En el caso de, por ejemplo, de Daniel, capítulo 10, nos habla acerca de la experiencia de Daniel cuando tiene una visión, y poder compararlo. Leyendo la Biblia y orando, pudiendo comparar, a ver si lo que verdaderamente él está haciendo es correcto. Esa sería la sugerencia en el caso de una persona que quiere aprender más o quiere saber más acerca de este tema. Muy bien, creo que estamos llegando ya a un punto en el tema en el cual empezamos a ver las cosas tal y como son. Lo interesante hoy en día es que realmente podemos ver a través de películas, especialmente películas, que es como que una invitación a experimentar, a buscar la fuerza del yo, a explotar la fuerza de la mente, invitándonos siempre a empujar nuestras barreras más y más y más, buscando siempre la solución acá, adentro, en mí. ¿Cuáles serían las conclusiones? Cosas que tendríamos que tener bien claras para no caer en un error que pueda costarnos más caro más adelante. La solución no está en nosotros. Y eso claramente nos muestra la palabra de Dios, ¿no? Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 nos dice que por ser pecadores estamos destinados a la destrucción y a la muerte. Pero la Biblia no nos deja en la desesperanza, nos deja con un mensaje de ánimo. Nos dice en Hechos 4:12 que hay un camino, y ese camino es Cristo Jesús, y anda, búscalo. Creo que ese es el mensaje que nosotros deberíamos asimilar, deberíamos tomar en esta conversación. Busquemos a Cristo, Él es nuestra vía de escape frente a las dificultades que podamos tener. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos momentos. Creo que el miedito que por ahí a alguien se le haya podido ir ya quedó designado. Qué hermoso, qué maravilloso realmente saber que tenemos un Dios que está preocupado en darnos esa paz que muchas veces no logramos encontrar. Así que muchas gracias por haber estado aquí. Él fue el Magíster Jesús Anco, docente de la Facultad de Teología aquí en la Universidad Perón Unión. Queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo, vamos cerrando el programa. Recuerden que ustedes, si tienen alguna pregunta sobre el tema, algo que de repente todavía quisieran seguir conversando, siempre estaremos dispuestos a recibir sus preguntas para dialogar a través del correo, por supuesto también las redes sociales. Antes de despedirnos, un texto bíblico. Así es, Caleb, en el Génesis 2:7 podemos encontrar un versículo que dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Este versículo nos recuerda y nos deja claramente el plan de Dios para nosotros. Olvídate que tu mente y tu cuerpo son cosas separadas. La Biblia nos enseña que Dios nos creó en una unidad, en integridad. La felicidad que Dios ofrece, la salvación que Dios ofrece, no es solamente para una parte de tu cuerpo o tu alma, no, es para todo lo que eres tú. Tu mente,
tus relaciones, tu familia, tu trabajo, tus planes. Y esta oportunidad está ahí lista para ti. Si de repente has estado incurriendo en este tipo de actividades, es momento realmente de ponerle un alto y colocar nuestra confianza en que nunca nos va a defraudar. Si de repente conoces a alguien que está también con este tipo de experiencias, no dudes en presentarle siempre la solución que es Cristo para muchas veces realmente dejar de meternos en cosas que más adelante nos pueden traer problemas. Recuerda que no es bueno dejar nuestra mente sola, hay que mantener la mente ocupada. ¿Y qué más maravilloso, verdad?, que tenerla llena de las promesas que Dios tiene para nosotros. Así que este texto es para que podamos recordar que somos una unidad gracias a Jesús. Así que, queridos amigos, de esta manera queremos despedirnos aquí en el programa, recordarles, por supuesto, que está a su disposición un curso bíblico maravilloso. Si lo que conversamos acá realmente levantó algunas preguntas en lo que te encuentras sobre la Biblia, en tu pensamiento sobre lo que es Jesús, cuál es su plan para ti, todo esto puede ser contestado y podemos hacerlo llegando a tu casa. ¿Cómo vamos a llegar a tu casa? A través de un curso bíblico. Hemos preparado La Biblia Habla y este curso está preparado de una manera tal que vas a poder estudiar y disfrutar cada momento que abras tu Biblia para descubrir las maravillosas promesas de Dios para ti. ¿Cómo lo puedes obtener? Es bastante sencillo. Solo escríbenos a la página, al correo electrónico que aparece aquí en la parte de la pantalla. Escríbenos ahí y sin importar en qué país te encuentres, en qué ciudad estés, nosotros estaremos entrando en contacto contigo para que puedas recibir el curso bíblico La Biblia Habla. Así que ya lo sabes, no hay tiempo para más. Aquí termina Controversia. La única técnica que se puede realizar para tener estos viajes astrales es consumiendo la ayahuasca, que muchas de pronto personas lo conocen. Sí. Es una planta alucinógena que se da en la selva del Ecuador y del Perú, que la utilizan para tener alucinaciones. Sí, pero lo utilizan como que para tener una limpia, pero más usualmente una droga alucinógena. Exacto, también como medicina, pero también es alucinógena. En los tiempos antiguos se utilizaba como medicina. Pero ¿serán las alucinaciones viajes astrales? ¿Y alguna vez se han preguntado si los viajes astrales tienen alguna relación con la reencarnación? Interesante que ella lo traiga a conversación aquí porque este tema de los viajes astrales también tiene una conexión con ciertas religiones orientales, ¿verdad? Sobre todo, sí. ¿No? Y muchas religiones orientales también no te defienden necesariamente, pero presentan la creencia de la reencarnación unido a eso, ¿no? El poder de poder salir de tu cuerpo, ingresar en otro lugar. Aunque en la Biblia lo encontramos de repente en otra perspectiva, ¿no? Cualquier ente que entra a un cuerpo que no le pertenece tiene otro nombre, tiene otra manera de ser descrita que ya vamos a llegar a conversar. Hablemos un poquito, por ejemplo, sobre cómo se enfatiza el poder de la mente al hablar de los viajes astrales. Ahí podríamos tener dos posiciones, ¿no? Por una parte, los que no defienden los viajes astrales, ¿no? La parte científica, ¿no? Piensa que los viajes astrales simplemente es parte, una expresión del poder de la mente de poder imaginar cosas, porque nosotros vemos que las personas que hacen los viajes astrales llegan a sentir cosas, ¿no? Llegan a verse en el lugar y percibir, ¿no? Como si estuvieran con su cuerpo, pero están sin él. Por otra parte, aquellos que defienden los viajes astrales dicen que justamente se requiere de mucho poder mental para poder llegar a realizar un viaje astral exitoso. Aunque también hemos visto algunos que lo tienen por incidente, ¿no? ¿Se cree que las personas que tienen esa experiencia astral son cuando están durmiendo, sienten que viajan a otros países, se trasladan a otros lugares? Esa sensación, ¿no? De repente a ustedes les ha pasado o a alguien por ahí, ¿no? Sabes que estás durmiendo, pero te ves en tu cama, ¿no? Estás mirándote, estoy ahí, me estoy viendo. Y cuando le cuentas a alguien de los viajes astrales, a una persona que conoce el tema, te dice, eso es. Pero realmente no sabes, claro. ¿Has estado soñando? ¿Serán los sueños viajes astrales? Exactamente, ¿no? ¿Qué otros argumentos encontramos de parte de las personas que practican viajes astrales? Uno de los argumentos que yo encontré y me parece muy interesante es de que para hacer esto
tú no puedes estar ni drogado ni alcoholizado para que tú tengas un buen sueño, mucho menos usar drogas. Es uno de los argumentos que ellos aducen. De hecho, se habla de mucha concentración. Las personas que lo practican, porque se sabe que a veces ocurre incidentalmente, y seguramente ya después vamos a conversar acerca de algunos casos, pero las personas que practican y lo promueven dicen que se precisa de mucha concentración y que incluso hay niveles, y te vas a encontrar con otras personas que hacen los viajes astrales y con entes que no se pueden ver a simple vista. Muy bien, algo interesante también que podríamos comentar sobre los viajes astrales es que aparte que hay información de personas que lo han hecho y se han conocido, ¿verdad? Después de haber realizado el viaje astral muchas veces, ¿no? Se encuentran, ¿no? Y, oye, yo te conocí en mi viaje astral, tal cosa. Y como que un fenómeno que está sucediendo hoy en día es que los adeptos, los creyentes justamente de este viaje astral empiezan poco a aumentar, ¿verdad? Parece que un tema que nadie sabe, nadie comenta, pero una vez que se va comentando, como que poco a poco uno se va haciendo parte del mismo. Y uno de los grupos que practican esto, obviamente argumentan a favor, porque no puedes estar ni alcoholizado, mucho menos drogado. Pero ¿sabes qué? Yo encontraba un artículo donde mencionaba unas personas que eran... Personas que obtienen dones o todo el mundo puede tener viajes astrales. La pregunta sería si realmente los viajes astrales, en primer lugar, son reales y si es que vienen de Dios. El hecho de que si son reales o no son reales, creo que puede ser todavía un concepto que va a depender de la persona. Lo que a nosotros nos interesa realmente es conversar un poquito más sobre qué ideas hay, porque si es un tema que estamos tratando aquí es porque dentro del trabajo de producción del programa nos hemos dado cuenta que es un tema que genera conversación, que genera controversia. Personas que están a favor, que dicen sí, es bueno, te libera, es el poder de la mente, ¿no? Y con esta onda publicitaria que cada vez se hace más fuerte, tú puedes, todo está en ti, tú eres el dueño de todo lo que haces, tu destino eres tú mismo, ¿no? Todo está en la mente. Exactamente, con esos banners siempre de tú, pues el viaje astral, el tema del viaje astral cae perfectamente, ¿no? Tú puedes hacer esto, tú puedes llevar a tu mente tienes el control a tal punto, de todo. ¿no? Y eso por un lado. Por el otro lado también encontramos personas más conservadoras que dicen, no, eso está mal, eso está equivocado. Muchos pueden decir inclusive eso tiene que ver con el diablo. Piensas ocultas. Exactamente. La magia ¿no? blanca. Entonces hay realmente controversia en el tema, aunque no muchas personas conocen acerca del tema. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, no sé si ustedes han investigado algunas características de este viaje astral? ¿No? Menciona que que están conectados por un cordón, ¿no? Por un cordón plateado que se deriva del cordón umbilical, ¿no? Que va conectado y que transmite los nutrientes al niño. Asimismo, este cordón permite que estén conectados y menciona en un artículo que este cordón es muy extenso, o sea que puedes ir a cualquier lugar sin desprenderte del cordón, que es el que te mantiene en contacto. Pero que hay algunos peligros, mencionaba, que si tú te despegas tu cuerpo astral de tu cuerpo físico, puede ser que en ese momento venga otro. El mundo en Europa es una actividad común que gente habla, que gente experimenta. Pero aquí en Latinoamérica, en la universidad, en sus salones de clase, de repente en sus países o en sus ciudades, ¿realmente se conoce el tema de los viajes astrales? Por ejemplo, yo pregunté a una amiga hoy día, ¿no? ¿Qué piensa? ¿Qué son los viajes astrales? Y pensó que estaba algo relacionado con viajes espaciales. Después le dije, no. Me dijo, entonces es una patología. Y, o sea, piensa que es algo como de locura, ¿no? Los viajes astrales. Y yo en cambio le pregunté a algunos amigos y dentro de mi círculo pues habían personas que lo practicaban. Entonces te puedo decir, Caleb, que sí hay muchas personas que saben sobre el tema. Realmente pareciera que la información pertinente a este tema está ciertamente con un grupo, ¿no? Como que de repente hay un perfil. ¿Qué otro tipo de conocimientos o conceptos tenemos o hemos escuchado por ahí sobre los viajes astrales? Con respecto a los viajes astrales, se sabe o se lo conoce con el nombre de desdoblamiento, ¿no? Y son generalmente practicados por grupos relacionados con la nueva era, donde manejan conceptos de energía, los chakras, así que son esos grupos los que mayoritariamente practican este tipo de cosas y las promueven. Hablemos de algo un poquito más personal ya. Si bien es cierto, de repente no todas las personas conocen el tema de la nueva era, como decir, no, yo soy de la nueva era, no. Es muy difícil que alguien diga yo soy nueverista, pero sí existe dentro justamente del desarrollo humano etapas de descubrimiento. Y he escuchado a algunas personas, por ejemplo, argumentar
que los viajes astrales o el desdoblamiento, como ya ha mencionado aquí Daniel, son parte del descubrimiento, ¿no? El saber qué hay más allá de tu cuerpo, hasta dónde puede llegar tu mente. ¿Qué otro tipo de argumentos hemos encontrado de parte de las personas que practican los viajes astrales? Algunas personas piensan que ya concentrándose, por ejemplo, la meditación, el yoga, mediante estas cosas, estas técnicas pueden realizar viajes astrales, ¿no? Otras personas. Bienvenidos a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema súper interesante. Hablaremos sobre los viajes astrales. Si tú tienes dudas sobre este tema o quieres saber un poco más, entonces no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, este tema es bastante delicado y al mismo tiempo es bastante interesante. Así que recuerda que si tienes preguntas o comentarios o de repente alguna experiencia por ahí que quieras compartir con nosotros, puedes hacerlo a través del correo electrónico y por supuesto también a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. Hola. Gracias. Muy bien, el tema que tenemos no es muy conocido para muchos, pero una vez que uno entra a conversar de este tema, uno se va dando ciertas sorpresas, ¿no? Va descubriendo ciertas cosas que sería bueno que podamos conversar, porque en nuestra edad, especialmente en nuestra edad, en la universidad, se habla bastante de temas relacionados justamente a lo que son los viajes astrales. Empecemos hablando un poquito primeramente sobre qué información existe. ¿Realmente todos los jóvenes conocemos qué es un viaje astral? ¿Es un tema de conversación o es algo que solamente algunos grupos conversan y manejan? Bueno, según las investigaciones de un colegio universitario de Londres y dos instituciones de Suecia y Suiza, afirman de que nuestro cuerpo está donde nuestros ojos están y que la experiencia extracorpórea, o sea, el viaje astral, vendría a ser simplemente una desviación de nuestros circuitos cerebrales. Pero ¿realmente sucede o no sucede? Mira, hablemos un poquito más. Si se han realizado estudios, eso significa que de repente en esa parte